Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal otra vez. Bueno, hoy día vamos a hablar de vectores. Vamos a dividir este tema en tres capítulos. Este va a ser el capítulo uno y vamos a tratar temas como el módulo, el sentido, la dirección y cómo graficarlo en 2D o 3D, es decir, bidimensional y tridimensional. Entonces vamos, primero por la definición de un vector. Un vector es básicamente un instrumento matemático que nos ayuda a representar una magnitud física vectorial. Por ejemplo, podría ser la posición del punto P en el espacio. ¿Qué posición es esta? Vamos a ver. En el plano cartesiano podemos decir que tiene una ubicación en X, en el eje X, de 3 unidades y se pone como primera componente. Punto y coma, la componente en el eje Y del plano cartesiano. En este caso sería 4, ¿verdad? 4. Entonces el punto P respecto al origen de coordenadas sería 3, punto y coma 4. Bueno, esto no es un vector. Ese es un punto en el espacio. El vector vendría dado por este, esta flecha que vamos a dibujar aquí y apunta desde el origen hacia el punto P. Este viene a ser el vector posición del punto P. Vamos a llamarlo vector B. Se representa así, como una B y una flechita sobre la letra B. Entonces ya conocemos al vector. Se puede escribir de la siguiente manera, como el vector que describe a este punto, la posición de este punto, 3, punto y coma 4. Entonces se dice que el vector B es igual a 3, coma 4. ¿De acuerdo? O sea, esta es la componente en X y la componente en Y. Componente en X, componente en Y. ¿De acuerdo? A eso se le llama vector. Ahora, ya sabemos que un vector es una flecha y representa una magnitud física. Pero hay algo que lo caracteriza, el módulo. El módulo del vector B se representa como B, flechita arriba, el vector, entre barras. En algunos libros simplemente ponen V, nada más. Ya no le ponen la flechita arriba. Eso quiere decir el módulo de B. ¿Y qué es el módulo de B? No es nada más ni nada menos que la longitud de esta flecha, desde el origen hasta el punto P. No implica en qué dirección apunta la flecha, si apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo. Solamente la magnitud, es decir, esta longitud. ¿Cómo podríamos determinar esa longitud? Bueno, estamos viendo que aquí esto es una proyección, es decir, esta línea es paralela al eje Y. Entonces, si en el plano cartesiano los dos ejes se cortan en un ángulo de 90 grados, entonces una paralela al eje Y cortará al eje X con 90 grados. Entonces, para hallar esta longitud B, podríamos utilizar el conocido teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo que estamos sombreando con amarillo. Aplicando el teorema de Pitágoras, primero definiendo cuáles son los lados del triángulo, habíamos dicho que en Y tenemos una longitud de 4 unidades y en X tenemos 3 unidades y aquí tenemos 90 grados. Entonces, recordarán el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, que sería en este caso B, es decir, B al cuadrado es igual a la componente en X, 3,
al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Por lo tanto, b será igual a la raíz cuadrada de esta suma de cuadrados, que viene a ser 25. Finalmente b vale 5 unidades. Este vendría a ser el módulo del vector b, de este vector, 3,4. De esa manera se halla el módulo. Ahora, también hay que definir un parámetro importante, el sentido del vector. En este caso se le nombra como un ángulo de medida igual a θ. ¿Y cuál es ese ángulo? Pues bueno, volvamos otra vez a la definición del vector y busquemos ese ángulo. Si este es el vector, el ángulo o el sentido se define como el ángulo que parte desde el eje X positivo, hacia el vector, es decir, este sería el ángulo θ. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, podríamos hallar el ángulo θ aplicando una función trigonométrica. Por ejemplo, en ese triángulo rectángulo sabemos que el cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 3. Y es más, ya hallamos la hipotenusa. Esto vale 5. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de repente podríamos usar una función trigonométrica como el seno, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, porque ya calculamos la hipotenusa, que es el módulo. Pero generalmente nos presentan el vector como sus coordenadas. Entonces, vamos directo a calcular el sentido, es decir, el ángulo del vector, utilizando los datos iniciales, las coordenadas. Entonces sería mejor utilizar la tangente de θ es igual a ¿quién? El cateto opuesto, que es 4, es decir, las coordenadas en y, 4, entre el cateto adyacente, las coordenadas en x, 3. Por lo tanto, esto equivale a decir, ¿verdad?, la componente en x, perdón, la componente en y sobre la componente en x. Finalmente podemos hacer lo siguiente: arco cuya tangente vale 4/3. Y este triángulo es notable. Vendría a ser 53 grados. Por lo tanto, θ es igual a 53 grados. De esa manera hemos hallado el sentido del vector b. Entonces ya conocemos cómo representar un vector con ejes coordenados. Ya sabemos cómo calcular el módulo del vector, el sentido del vector. Y ahora vamos a calcular o vamos a representar otra característica del vector, la dirección. Notemos que en algunos libros van a tratar el sentido y la dirección como si fueran lo mismo, como si fueran palabras sinónimas, porque en realidad no es que complique en mucho los cálculos de física, pero es importante plantear un poco la rigurosidad que tienen los libros de matemáticas, y vamos a decir que este vector es b. B puede ser una velocidad, puede ser un vector fuerza, un vector posición, magnitudes físicas vectoriales. Pero la línea de acción viene representada de la siguiente manera, o la dirección viene representada de la siguiente manera. Es la línea en la cual podemos encontrar al vector b. Entonces, a esta línea que va desde el infinito al menos infinito, podemos llamarla línea de acción. Claro, si fuera una fuerza, esta sería la línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Si fuera una velocidad constante,
pues en esta trayectoria, en esta dirección se estaría moviendo, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que no es exactamente lo mismo que, que el sentido? Porque si este vector va hacia arriba y cambiamos el sentido del vector, diríamos que el vector B con sentido cambiado va hacia abajo. Sería negativo el vector B. De esa manera hacemos la diferencia, ¿verdad? Pues el sentido del ángulo B sería este ángulo, teta. Pero el sentido del ángulo, el sentido del vector negativo B sería este ángulo, que es teta más 180 grados, ¿no? Y siempre medido desde el eje X positivo, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo dirección que sentido. El sentido viene dado por el ángulo que une el eje X positivo con el vector. Y la dirección es simplemente la línea de acción, es decir, la recta. Una recta se grafica de esta manera. La recta L, que va desde el infinito al menos infinito. Y allí sí, aunque tiene una pendiente, no es exactamente un vector, ¿no? No es un vector. Un vector solamente es una porción de una recta. Ok, entonces ya creo que hemos hecho la aclaración. La dirección simplemente es la recta que contiene el vector B. Ahora vamos a ver cómo se grafican los vectores en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. En 2 dimensiones ya lo vimos, pero vamos a repetirlo. Digamos que este es el punto que vamos a describir y este sea el vector B. Ahora, el vector B se puede describir de 2 formas. De forma analítica, como ya hemos visto, por ejemplo, el ejemplo anterior era 3 y 4, entonces en X es 3 y en Y es 4. Pero aquí vamos a ahondar más en la definición o en la presentación del vector. Sabemos que este vector tiene un módulo B igual a 5 unidades, ya lo calculamos, y que sus componentes en X son 3 y 4. Pero vamos a ver más adelante con la suma de vectores y definición de vectores unitarios que en el eje X existe un vector unitario llamado Y, que tiene módulo igual a 1. Y en Y tenemos un vector unitario muy conocido que se llama J, sombrero, que también tiene módulo igual a 1. Estos dos vectores unitarios son perpendiculares. Entonces vamos a ver la representación del vector en 2 dimensiones, B, de la siguiente manera. Como ya lo vimos antes, en X 3, punto y coma, en Y 4, y allí termina la representación del vector B. O también se puede hacer como una suma de vectores. Un vector cuyo módulo vale 1 en X, multiplicado por el número 3, una vez, 2 veces. Y sería este vector, 1, 2, 3. Ese sería el vector 3i. Y en Y tendríamos el vector unitario J, pero multiplicado 4 veces. Es decir, vector J una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces el vector J, que tiene un módulo igual a 1. Entonces sería 4J más 4J, la componente en Y. Entonces vemos que el vector B se puede representar de 2 formas. Como coordenadas, 3, y 4, o como una suma de vectores, 3 veces
y sombrero más 4 veces j sombrero. Es la forma de representarlo con la suma de vectores unitarios y es muy usado. Veamos el caso de un vector en el espacio. Pues es similar. Digamos que tenemos el punto en el espacio y vamos a representar su ubicación. Podría ser esta. Y este sería nuestro nuevo vector B. Ahora, para describirlo, debemos proyectarlo primero sobre el plano XY. Y luego lo proyectamos, una vez que tenemos el punto proyectado, trazando una vertical que va a ser paralela al eje Z, tenemos que proyectarlo en el eje X y también trazando una paralela al eje CX, vamos a proyectarlo en el eje Y. Entonces tenemos las componentes en el eje X, y en Z sería básicamente esta altura, ¿verdad? En el sentido de el eje Z positivo. Aquí podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, ese punto en el espacio puede estar representado o definido por los puntos en X3, en Y4 y en Z puede ser 6. Es decir, que esta longitud vale 6. En X hemos dicho que corta en 3 positivo y en Y corta en 4 positivo, ¿verdad? Y en Z, bueno, en Z no lo hemos dibujado del todo, pero podemos dibujarlo. En Z lo vamos a dibujar así. La sombra de este vector o la proyección de este vector sobre el plano X, Y vendría dado por esta línea, ¿verdad? Entonces hay que trazar una paralela a esa línea. Y esa paralela nos va a decir en qué punto se corta en Z, que vendría a ser igual a esta longitud de 6. ¿De acuerdo? Esa es la forma de dibujar un vector en el espacio. Vamos a borrar esto para no generar tanta confusión. Y vamos a escribir el vector B, ahora como sus coordenadas. Y ya habíamos dicho, en X corta en 3, en Y en 4 y en Z 6. Y ahora hay que presentar el vector unitario en el eje Z. Ya habíamos visto que en el eje X tenemos un vector unitario Y, sombrero. En el eje Y tenemos J, sombrero. Y en Z tenemos un vector unitario conocido como K, sombrero. Entonces, ya se pueden imaginar que el vector B puede ser representado de la siguiente manera. 3 veces Y, componente en X, 3 veces Y, sombrero, más 4, componente en Y, 4, por el vector unitario en Y, que sería J, sombrero, más la componente en Z, sería 6, por el vector unitario en Z, 6 veces K, sombrero. Y repasemos algo más. ¿Cómo calcularíamos el módulo de B en 2 dimensiones? Ya lo vimos, ¿verdad? El módulo de B en 2 dimensiones simplemente sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. Lo mismo sería para 3D. Para un vector en 3 dimensiones se calcula así: 3 al cuadrado, componente en X,
componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Y eso nos va a dar un valor. Esto vendría a ser el vector, el módulo del vector. Y con ello hemos concluido el capítulo 1 de lo que vendría a ser los vectores. En el capítulo 2 veremos más sobre vectores y además algunas operaciones matemáticas con vectores. Gracias.